Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo entrenar una inteligencia artificial con los datos que generamos en el anterior vídeo. Lo primero que tengo que mencionaros es que este proyecto que tengo ahora mismo abierto no es el mismo que con el que estamos trabajando. Este proyecto es uno anterior que hice, que es básicamente lo mismo. Por ejemplo, aquí los datos que tengo generados son muy parecidos porque la estructura es la misma. Básicamente un archivo JSON, o sea, no es un archivo JSON, pero tiene formato JSON en el que se guardan pues diccionarios. Tenemos compras y ventas, etc. Entonces, ¿cómo usamos todos estos datos para crear una inteligencia artificial? Yo lo que os recomiendo es que uséis un Jupyter Notebook. Entonces, un Jupyter Notebook te permite visualizar la salida de diferentes cachos de código. Aparte, vamos a usar la librería sklearn, que está muy relacionada con la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol de decisión, el K-Neighbors Classifier y un Multilayer Perceptron Classifier, que lo que es en verdad es una red neuronal. Entonces, teniendo los datos anteriores que hemos generado, lo que hay que hacer ahora es pasar estos datos a pandas. La verdad es que lo más óptimo hubiese sido generar estos datos en un formato pandas. Yo no lo hice así y tengo que usar esta función que la que hace básicamente es pasarte este archivo a un dataframe de pandas. Entonces, una vez hecho eso, lo que yo os recomiendo es que primero defináis los tipos de cada columna, de cada atributo. ¿Por qué? Porque si no vais a tener problemas. Entonces, una vez tienes hecho eso, yo aquí, por ejemplo, previsualizo los datos y aquí tenemos las columnas que son los diferentes atributos. Estos atributos difieren un poco de los que tenemos actualmente en nuestro proyecto. Pero es básicamente lo mismo y es la misma idea. Que tengáis un dataframe de pandas en el cual cada columna sea un atributo que defina una operación. Entonces, otra cosa muy chula que podéis hacer es que también podéis previsualizar los datos mediante gráficas. Esta es una primera gráfica que lo que te hace es mostrarte los datos en crudo. O sea, tú lo ves aquí y ves los datos puros. Pero ¿qué pasa? Que aquí no puedes interpretar mucho. La solución para esto es generar histogramas. Entonces, con histogramas lo que sí que puedes hacer es que puedes, pues, clasificar de una mejor manera las operaciones exitosas de las fallidas. Pero claro, esta clasificación lo haces tú visualmente, o sea, esto es a ojo de buen cubero. Pero vamos ahora con lo importante, que es usar los diferentes modelos de inteligencia artificial para clasificar los datos. Que no tengamos que ser nosotros visualmente los que clasifiquemos, sino que sea una inteligencia artificial la cual clasifique estos datos. Para eso tenemos que generar, pues mira, aquí en este caso genera una red neuronal, la cual tiene esta configuración. Entonces, ¿cómo he llegado yo a la conclusión de que debo usar esta configuración? Lo que yo os recomiendo, como en el anterior vídeo os dije, es crear un archivo pequeñito y en ese archivo pequeñito crear bucles en los cuales uses diferentes configuraciones y muestres qué puntuación tiene dicha configuración. Entonces, haciendo eso, vais a llegar a un punto en el que encontréis una configuración que es mejor que las demás. Entonces, por ejemplo, para mí esa configuración fue esta. Luego, suficientes iteraciones como para entrenar la red neuronal. Y por último, lo que tenéis que hacer es usar esta función, que lo que hace es testear vuestros datos de la siguiente forma. Parte los datos en 10 cachos y aquí lo que estamos haciendo es que usa 9 cachos para entrenar y el último, perdón, para el testeo. Entonces, en ese testeo, lo que aquí tengo mostrado es que de media se acierta el 66% de las operaciones. O sea, de los datos, de todos los datos que tenemos, de todas las posibles operaciones que se podrían haber abierto, pues nuestra inteligencia artificial acierta un 66% de esas operaciones. Esto es un resumen muy breve de lo que hace esta función, porque exactamente no es que solo coja ese último cacho, no. Lo que hace en verdad es que, vale, sí, divide los datos en 10 partes y, por ejemplo, en la primera iteración coge la última parte como el test, pero en la siguiente coge la novena parte como test y todo lo demás lo usa como datos para entrenar. Luego en la siguiente iteración usa la octava y todo lo demás lo usa como datos para entrenar. Y así sucesivamente. Entonces, aquí obtienes que de media en todos los tests que ha hecho, en los cuales divide la información en 10 partes, tenemos que se acierta el 66% de las operaciones. Entonces, lo mismo se puede hacer con un árbol de decisión. Para configurar un árbol de decisión, lo único que tenemos que decirle es la máxima profundidad. Y en este caso estamos diciendo que es una máxima profundidad de 4. Y bueno, aquí vemos que se acierta casi un 66, se acierta un 65,8. Luego se usa un K-Neighbors Classifier en el cual usamos
como configuración el número de vecinos, que son 25. Entonces, aquí os recomiendo que uséis siempre un número impar y nunca un número par. Luego el resultado de este modelo es un 64% de aciertos. Entonces, podéis ver que en verdad los modelos tienen resultados muy parecidos. Sí, este es peor que este, pero es un 1% peor. Entonces, es algo que quizás no es relevante. Ahora bien, es posible que vosotros no tengáis claro o no sepáis lo que es un árbol de decisión, lo que es un K-Neighbors Classifier, lo que es una red neuronal. Para eso, yo lo que os recomiendo es que vayáis a la página web de sklearn. Entonces, esta página web es increíble porque tienes un montón de datos sobre todo esto. Entonces, ¿habéis entendido cómo usar los datos para generar una inteligencia artificial? Dadle like, suscribiros y compartid. Por cierto, si estáis interesados en el trading, las criptomonedas y todo este mundillo, tengo una página web en la que vendo documentos muy baratos y muy útiles. Si estáis interesados, visitadla. Estoy bajando todo, lo siento, te he quedado sin nada.